Hola, esperando estén bien. Esta cápsula tiene por objetivo apoyarlos en los estudios del examen para Estadística 401. Esta vez veré tabla de frecuencias. Para ello usaré el laboratorio tabla de frecuencia, laboratorio 2, específicamente la actividad 2. Nos dice, para describir un conjunto de llamadas telefónicas se usarán los datos de la hoja base 1 correspondientes al tiempo de duración y destino de 250 llamadas realizadas a algún país de América del Norte. Eh, si vemos entonces base 1, ahí tenemos la tabla, tenemos los títulos de cada columna. Recuerden, la primera columna, en este caso observamos, son los identificadores, no corresponde a las variables, pero sí las siguientes columnas. La variable destino, fíjate que el título nos dice el nombre de la variable y la variable tiempo. Eh, Inmediatamente nos damos cuenta que la variable destino es de letras y la variable tiempo es de números. Por lo tanto, ya podríamos saber que una es cualitativa, la de destino, y otra es cuantitativa, la de tiempo, ya la clasificaremos. Veamos la cantidad de datos que tiene. Pincho la primera celda donde están los datos, Shift Control hacia abajo, y observo, como estoy marcando en la pantalla, 250 datos. Esos son la cantidad de datos entonces de nuestra muestra. 250 llamadas. ¿Qué nos dice primero? Identifique la población. Recuerden la pregunta que tenemos que hacernos antes de enfrentar un ejercicio, saber cuál es la población, a quién o a qué voy a ir a medir. ¿A quién le voy a medir la duración y destino de las 250 llamadas? Efectivamente, tienen toda la razón, a las llamadas. Entonces nuestra población son las llamadas realizadas a algún país de América del Norte. Control C, control V. Luego nos dice identifique la variable. Bueno, ya habíamos avanzado en esto y sabemos que hay dos tipos de variables, la variable destino y la variable tiempo. La variable destino dijimos que es cualitativa, y lo que tenemos que observar es la base 1, si cualitativa de qué tipo. Si miramos, pinchamos aquí arriba, nos dice hay tres tipos de criterios para esta variable: Canadá, Estados Unidos y México, y queremos ver si tiene un orden preestablecido. Claramente no hay un orden preestablecido, por lo tanto es del tipo nominal. De lo contrario sería del tipo ordinal, porque tendría un orden preestablecido. Entonces en este caso es nominal, cualitativa nominal. Y en el caso de tiempo, fíjate el tiempo, tenemos que identificar si es que esta variable tiempo, que es cuantitativa, tiene alguna unidad de medida. Si tiene una unidad de medida, significa del tipo continua. De lo contrario, tendrían que ser una variable cuantitativa que sirva para contar, o sea, que sea de conteo. 3 personas, 4 personas, 5 hermanos. En este caso, claramente tiempo corresponde a una unidad de medida minutos, por lo tanto, en este caso, sería una variable cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Ahí entonces lo primero que recordamos fue cómo identificar la población y identificar variables y su clasificación. Luego, a lo que veníamos, la tabla de frecuencia. Ojo que aquí un alcance, a veces le pedimos nosotros tablas de frecuencia para variables cuantitativas continuas y para otras variables cualitativas. Para la variable cualitativa, en este caso destino, es una tabla dinámica sencilla donde necesitamos identificar la frecuencia absoluta y la relativa, o sea, la cantidad y el porcentaje. En cambio, cuando estamos hablando de la cuantitativa continua, nosotros queremos tener, aparte de la frecuencia absoluta y relativa, queremos tener las acumuladas, como viene en la tabla aquí en la C. La F minúscula, la H minúscula, la F mayúscula y la H mayúscula. Entonces tenemos que hacer algo más de trabajo. Veamos cómo podemos avanzar entonces en este caso. Vamos a base de datos 1, ahí mismo voy a ocupar. Lo primero que voy a hacer es obtener el resumen de estadísticos. Para eso me voy a datos, análisis de datos debiese estar activado. Si no lo tienes activado, debe ir a archivo, opciones, complementos. Se mueve un poquito.
abajo la parte donde dice complementos de Excel, ir, y fíjate, ahí yo tengo cliqueado en este caso herramientas para el análisis. Si no estuviese cliqueado, efectivamente lo que tengo que hacer es cliquearlo y aceptar. Y le aparece en forma inmediata el análisis de datos. Bien, vamos a análisis de datos. Cliqueamos análisis de datos. Esperemos que se active y vamos a estadística descriptiva. Acepto. Este cuadro de texto, que es muy útil para la mayoría de los ejercicios del examen o de estadística 401, nos dice en primer lugar ingresar la variable. Cliqueamos ahí donde está la flecha y vamos a la variable que en este caso es la cuantitativa continua, desde el título hacia abajo, Shift Control hacia abajo. Marco completamente, verifico de la 1 a la 251 cuadras, son 250 datos, tiene que ser lógico, consistente. Está en columna, sí, los datos están en una columna. El rótulo, por supuesto, lo hice con rótulo, eso significa con título. El rango de salida donde yo quiero que vayan los datos, pincho ahí donde yo quiero que vayan los datos y quiero que vaya ahí justamente. Pincho donde yo quiero que vayan los datos. De todo lo que necesito voy a ocupar resumen de estadísticas y se acepta. Ahí entonces tengo el resumen de estadística con la mayoría de los datos que me piden para la prueba o para el examen. Como estamos hablando de la tabla de frecuencia, nosotros tenemos dos elementos que hay que agregarle a este resumen. Es el número de intervalos y la amplitud. El número de intervalos es una fórmula, a ver si se acuerdan de esa fórmula. Bien, 1 más 3,3 por el logaritmo, pero no cualquier logaritmo, el logaritmo en base 10 del total de los datos que estaría en cuenta, fíjate. Me da un número que generalmente me da con decimales, por lo tanto necesitamos el redondeado. Y el redondeado de intervalos corresponde a redondear, lo podemos hacer mental también, sabemos que 8,91 es 9, ¿cierto? Pero para irnos a la segura, redondear, pincho lo que quiero redondear, que en este caso el decimal de arriba, punto y coma, y me dice con cuántos decimales, como la cantidad de intervalos es una cantidad entera, es con 0 decimales. Entonces, 0. Y me dice que deben haber 9 intervalos. Eso necesitamos nosotros, agrupar en 9. Vamos a hacer 9 pequeñas agrupaciones. Y necesitamos la amplitud. Recuerden que la amplitud corresponde al ancho de cada uno de los intervalos, de dónde hasta dónde van los intervalos, cuál es el límite inferior y el límite superior. Entonces, esta amplitud, que es la distancia entre el límite inferior y el límite superior, la obtenemos como el rango, el total, ¿no es cierto?, del mínimo al máximo, el rango, dividido por el número de intervalos, el número real, en este caso, el número con decimales. Y me da 5,81160 datos de amplitud. Pero aquí también necesito redondear. ¿Por qué necesito redondear? Porque la amplitud está asociada a los datos de la variable. Y si observamos la variable, toda la variable tiene un decimal. Por lo tanto, vamos a dejar redondear, vamos a dejar igual, ¿no? Redondear, ahí está, ahí sí. Redondear la amplitud, adivinen con cuántos decimales, 1, porque un decimal tiene la variable que estamos midiendo o le estamos describiendo, mejor dicho. Una vez que tengo mi amplitud y tengo mi intervalo, vamos a usar la técnica de la tabla dinámica. ¿Podemos hacerlo a mano? Sí, pero esta vez, por efecto de tiempo, vamos a hacer uso de la tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. ¿De qué datos? Del dato de la variable continua, o sea, pincho completito, desde el título hacia abajo, hoja de cálculo existente, sí, quiero que los datos en ahí.
Fíjate, pinché donde quiero que estén los datos para dejarlo al lado y acepto. Y me aparece, por supuesto, el mismo cuadro cuando aparece cualquier tabla dinámica. La variable tiempo, si yo la arrastro a filas, me aparecen los mismos datos pero ordenados, ¿sí? De menor a mayor, del dato más pequeño del mínimo al máximo. Lo que necesitamos es pinchar cualquiera de ellas y con el botón derecho vamos a agrupar. Es el truco. Y en agrupar me entrega el valor 4,2, que es el mínimo, fíjense, terminar en 56, que es el máximo, y me dice, aquí necesito poner la amplitud, ¿por cuánto lo voy a agrupar? Por 5,8 habíamos dicho. Si agrupo por 5,8, me agrupa, me genera intervalos, que en este caso si marco todos los intervalos son 9 intervalos, tal cual como lo dice el redondeado. Por lo tanto, estamos bien. Pero esos son los intervalos. Sabemos que necesitamos la frecuencia. Entonces lo que hacemos es tomar el tiempo y llevarlo a valores. Fíjate, me dice cuenta, a veces dice suma y estaría incorrecto. Lo que debe ser es cuenta. Si aparece suma y quiero cambiarlo a cuenta, me voy a configuración de campo y ahí lo cambio a recuento o cuenta. Eso es lo que andamos buscando. En este caso estamos bien, así que qué bueno que sea así. Y tengo, fíjate, inmediatamente mi frecuencia, así que voy a anotar F minúscula, que es frecuencia. Y voy a anotar frecuencia absoluta, o sea, el conteo. Esa es mi frecuencia absoluta. Y aquí tengo mis intervalos. También podemos usar un truquito que es ocupar el límite inferior y el límite superior para el tipo de gráfico, pero eso lo vamos a ver en una cápsula siguiente. Por lo pronto vamos a ver lo que continúa en la tabla de frecuencias. Si yo tengo la frecuencia absoluta, lo que necesito ahora es la frecuencia relativa. Y mi frecuencia relativa, recuerden que es igual al dato, que en este caso mi recomendación es anotarlo con la celda, en este caso I3, I3 dividido por el 250, que vendría siendo mi total de datos. Entonces lo anotamos de una vez 250. ¿Puedo pinchar la celda y fijarla? Sí, por supuesto. Pero también podemos escribirla y la dejamos fija porque va a ser solo 250. Me entrega el decimal y arrastro. Una vez que arrastro me aparecen puros decimales y lo que necesitamos nosotros en la frecuencia relativa es el porcentaje con un decimal y estaríamos okidoki. Y a eso le llamamos H minúscula. Copiamos formato para que se vea más bonito y vamos a ajustar ahí solamente un asunto estético de forma apps. Ahí sí. Esto es importante, cada vez que yo tengo el porcentaje y voy al total, ese total me tiene que dar el 100%. Cada vez que tengo el H minúscula en la frecuencia relativa, me tiene que dar el 100%. Eso es clave. Una vez que tengo el F minúscula y el H minúscula, voy al F mayúscula, que son los acumulados. O sea, la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato va a ser siempre el mismo, 12. El siguiente va a ser igual a I4, recuerden que anoto la celda, I4 el antecesor. ¿Por qué lo hice con fórmula? Porque después arrastro hasta el final. Y fíjate, y aquí la gracia es que si observamos, el último dato tiene que ser igual a la cantidad de datos. Y así sabemos que está bien. Eso es lo que nos tiene que ocurrir. Ese dato es importante, lo voy a marcar en amarillo.
ese dato, el último, tiene que ser igual a la totalidad de datos. Significa que vamos bien. Y finalmente me queda el H mayúscula, que vendría siendo ahora la frecuencia relativa acumulada. Ya vamos a ver qué significa esto. Primero lo vamos a calcular. Es igual al 4,8. El primero siempre es igual al primer dato del primer intervalo, que en este caso es J3. Y el siguiente es igual a su intervalo correspondiente en H minúscula, o sea, el J4, más lo mismo que vimos antes, su antecesor, que vendría siendo el L3. Fíjate, ahí está marcado en azul y en rojo. El mismo dato más su antecesor. Y me entrega el acumulado. Lo llevo hasta el final, arrastro, lo hago más rápido y fíjate, el último correspondió al 100% y me indica que efectivamente estamos bien. Entonces ese 100% también es importante. Son datos clave. El último me tiene que dar 100% del H mayúscula y el F mayúscula tiene que ser igual al total de datos. Y entonces están los nombres correspondientes y ahora vamos a ver qué significan. Para eso aquí necesito darle número a nuestros intervalos. El 1, el antecesor más 1, eso es un truquito para hacerlo más rápido. ¿Lo puedo hacer a mano? Sí, por supuesto que lo puedo hacer a mano. Este es el número del intervalo. Lo vamos a dejar bonito ahí. Esto parece un TOC, pero aquí hay que ir bien ordenado. ¿Por qué es importante todo el número? Porque las preguntas que le vamos a hacer una vez que tengamos la tabla de frecuencia va a ser entonces F minúscula 1, F minúscula 2, F minúscula 3 y así sucesivamente. O H minúscula 5, que corresponde al intervalo 5, pero de la frecuencia relativa. Veamos las preguntas que nos están haciendo. En la actividad 2 tengo el F minúscula 6, si observan. El F minúscula 6. Ese F minúscula 6 lo vamos a observar. Minúscula, o sea, frecuencia relativa. El sexto intervalo, este es sexto intervalo. Ya estamos hablando de 32. ¿Qué significa este dato? Como es el conteo, son 32 llamadas que se van a demorar, porque recuerden que el tiempo en que se demora se van a demorar entre 33,2 y 39 minutos. O sea, el valor corresponde a 32 y la interpretación es que hay 32 llamadas que se demoran, lo del intervalo, se demoran entre 33,2 y 39 minutos. Se demoran entre 33,2 y 39 minutos. Eso significa entonces el F6. Veamos el H2. El H minúsculo, o sea, la frecuencia relativa, 2 del segundo intervalo, o sea, un 6,8. Como son minúsculos, los minúsculos siempre se refieren al intervalo, o sea, hay un 6,8% de las llamadas que se demora entre 10 y 15,8. O sea, el dato es 6,8% y hay un 6,8% de las llamadas que se demoran entre, habíamos dicho, 10 y 15,8. 10 y 15,8 minutos. Entonces las minúsculas, el F minúscula y el H minúscula siempre están referidos al intervalo. En cambio, los minúsculos están referidos al acumulado, o sea, menores al límite superior. Veamos el F5, F mayúscula 5. F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, y del quinto intervalo. 177 llamadas se demoran menos del límite superior de ese intervalo, o sea, se demoran menos de 33,2 minutos, o se demoran a lo más 33,2 minutos. O sea, el número es 177 y hay 177 llamadas que se demoran menos de
habíamos dicho 33,2 de 33,2 minutos. O sea, siempre ser llamadas o son los datos menores al límite superior del intervalo que está en referencia. El H mayúscula 7, lo mismo, vamos al H mayúscula, relativo acumulado del séptimo intervalo, 93,6%. Hay un 93,6% de las llamadas que se demoran menos de 44,8 minutos. Y entonces, de esa manera, podemos dar respuesta. Para aprovechar la tabla de frecuencia, recuerden que los porcentajes también son probabilidades. O sea, podríamos decir que existe, en el caso de H2, que existe un 6,8% de probabilidades que al seleccionar al azar una llamada, esta se demore entre 10 y 15,8 minutos. También podemos decir que hay un 93,6% que al elegir una llamada al azar, esta se demore menos de 44,8 minutos. Bien, esta ha sido la cápsula correspondiente a frecuencia y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Que estén